Bienvenidos a otro capítulo de Científicamente. Hoy nos vamos a encontrar con Fabiana Gennari. Ella es una ingeniera química, doctora, investigadora, docente, que trabaja en un tema muy interesante que tiene que ver con nuevos materiales para aprovechar la energía del hidrógeno, para mejorar la calidad ambiental usando algunos materiales para repositorios del dióxido de carbono, en conjunto para hacer una vida mejor para todos nosotros. Enseguida lo vemos. Estamos con Fabiana Gennari en Científicamente. Fabiana, contame, vos estás llevando adelante un proyecto que tiene que ver con energías renovables, dióxido de carbono, hidrógeno. Más o menos, ¿de qué se trata esto? Bueno, en el proyecto lo que tratamos de hacer es de conectar, por un lado, el ciclo del hidrógeno, es decir, producir el hidrógeno, poderlo almacenar en claro, algún... El hidrógeno en la naturaleza no está libre, digamos, no hay hidrógeno en cualquier Exactamente. lado. Uno lo tiene que producir. Exactamente. Okay. Ese es un problema. Uno no tiene reservorios, como en el caso del petróleo, de ir a un lugar en la naturaleza donde uno pueda pinchar, por decir así, y obtener hidrógeno. En la naturaleza hay mucho hidrógeno, pero ese hidrógeno está enlazado o unido a otros átomos, entonces uno tiene que gastar energía, lamentablemente, para obtenerla. Para obtener el hidrógeno, pero bueno, la idea es usar estas energías que ahora en este momento, como el sol o como el viento que hay acá en Bariloche... Energías renovables. Exactamente, energías renovables. Esto sería para producir hidrógeno, que después se usa ¿para qué? Bueno, la idea es que este hidrógeno lo podríamos quemar, combustionar. Uno puede pensar como el proceso más simple el motor de un auto, un motor de combustión interna, pero aún de otra manera se puede quemar o combustionar con el aire que contiene oxígeno. Es lo que se llaman celdas de combustible. Exactamente, en las celdas de combustible. La eficiencia es más del doble de lo que tendría un motor de combustión, y lo interesante de esto es que cuando uno quema el hidrógeno lo que obtiene es como producto la energía que queremos y solamente agua, que no es nociva para el medio ambiente. Claro, es un tema ambiental esto. O sea, de alguna manera el uso de hidrógeno disminuye o permite hacer algún ciclo combinado con el dióxido de carbono, que es en realidad el gas más contaminante desde el punto de vista de efecto invernadero. Exactamente. Por un lado, que uno evitaría usar combustibles fósiles porque el hidrógeno sería una alternativa como combustible, si bien no se considera un combustible, pero uno podría pensarlo que simplemente lo quema y se comporta como un combustible. Entonces, que parte de la matriz energética de Argentina o del mundo esté... sí, movida por hidrógeno, digamos. Exactamente, que al menos tenga un rol más protagónico del que tiene actualmente. Entonces, emitiríamos menos dióxido porque usaríamos menos combustibles fósiles. Pero además, lo interesante es que al hidrógeno, si lo combinamos con el dióxido que hay en este momento por las emisiones de la quema de combustible, aire, ahí en la naturaleza. Exactamente, por la quema de los combustibles fósiles ha aumentado la cantidad que hay presente, uno podría convertir este dióxido combinado con hidrógeno a otros productos que necesitamos en la industria para tener las cosas que usualmente... Sería una manera de ir sacando dióxido de carbono de lo que hay en la atmósfera y utilizándolo con otros fines. Con otros fines, que muchos son cosas que tenemos hoy por hoy, que utilizamos, y precursores de la industria farmacéutica, precursores de la industria química. También serviría para producir, por ejemplo, gas natural, es decir, metano. Suena maravilloso realmente. Ahora, tu proyecto concretamente o tu línea de trabajo está más bien en los materiales. ¿Para qué? ¿Para producir, para almacenar, para trabajar justamente con hidrógeno? El hidrógeno es un gas explosivo, además en contacto con el aire. Me imagino su almacenamiento, por ejemplo, no debe ser algo simple. Bueno, en realidad no es explosivo en contacto solo con el aire, uno necesita algo que inicie la reacción. Okay, sí. Entonces, eso también un poco para desmitificar, hay un poco de miedo a veces en pensar, es muy parecido al gas natural, la diferencia es que es un poco más chico, entonces es más difícil controlar las pérdidas. Pero si uno no pone una chispa o no pone algo que inicie la reacción... No hay ignición del hidrógeno. Exactamente, no se quema por estar en contacto con el aire, que tiene oxígeno, digamos. Volviendo a tu pregunta, en el proyecto lo que tratamos de hacer son catalizadores que son capaces de producir el hidrógeno, y uno trata de estudiar las condiciones industriales de caudales, de temperaturas, en las que estos catalizadores para producir hidrógeno son lo más eficientes posible.
Cuando hablamos de catalizador, ¿qué es un catalizador? ¿Qué es cómo es una sustancia química, un producto químico, un metal? ¿Qué? Bueno, es una combinación de materiales. En general tiene un soporte, es decir, algo que le da la estructura mecánica, por decir así. Algo que lo sostiene. Algo que lo sostiene, que tiene alta área específica y en general son materiales con características cerámicas. Y sobre ese soporte de alta área se colocan lo que uno conoce como las fases activas, que son nanopartículas metálicas. Nanopartículas. Sí. Estamos hablando ahora de la escala nano, es la escala del átomo prácticamente, de una molécula, así de una escala tremendamente pequeña, una millonésima parte de 1 milímetro. Por ejemplo, los catalizadores para producir hidrógeno, lo que hacemos es, sobre estos soportes, que también los sintetizamos nosotros, los soportes cerámicos, por métodos químicos logramos dispersar nanopartículas que están en el orden de 2 a 5 nanómetros, que son las que ayudan al proceso catalítico en sí. Y entonces permiten que uno pueda transformar ese hidrógeno con una alta obtener este hidrógeno con una alta selectividad. Y lo hacemos a partir de etanol. Eso es porque estamos pensando que uno va a tener que hacer algo con los residuos y una de las formas... Los residuos es el etanol y muchos procesos industriales. Y a partir del etanol, entonces, utilizando estos catalizadores que ustedes mismos fabrican o sintetizan, pueden producir el hidrógeno que hace falta. Exactamente, podemos producir el hidrógeno con alta selectividad y lo que es interesante es que después lo que tenemos que hacer es pensar que lo podemos quemar, como mencionábamos antes, en algún tipo de dispositivo, que en este caso es la celda de combustible, que lo quema con alta eficiencia y obtenemos energía. Y agua por otro lado. ¿Vos trabajás sola acá? ¿Hay un equipo trabajando? ¿Cómo se interactúa en estos temas concretamente? En realidad es un equipo de trabajo, es prácticamente imposible pensar que uno puede cubrir todas estas áreas con una única persona, porque se van apareciendo paso a paso muchísimos interrogantes y uno necesita recurrir a diferentes herramientas para poderlos resolver. Técnicas experimentales, pero también experiencia, conocimiento, y está en el interactuar con otras personas, poder resolver esos problemas. ¿De qué especialidades esas personas? Porque vos sos química, vos sos ingeniera química, pero ¿de qué otras especialidades, por ejemplo, participan en tu grupo de investigación? Bueno, hay ingenieros nucleares, hay físicos, químicos, digamos, licenciados o doctores en química, entonces es bastante interdisciplinario. Sobre todo eso, ingenierías y licenciaturas en física y química. ¿Y también desde el punto de vista teórico o experimental? ¿Cómo lo están trabajando esto? Bueno, depende cuál de las áreas. Hay áreas en las que usamos datos teóricos obtenidos de otras investigaciones que de hecho nos inspiran para ver, cuando yo tengo que decidir cómo voy a diseñar este material, utilizamos información que no solo surge de nuestro grupo, sino que está publicada, digamos, papers. Está publicada, exactamente, que pueden ser teóricos, otros son experimentales. Pero también tenemos dentro del grupo gente que hace cálculos teóricos que están orientados a darnos información o proveernos nuevas ideas o resolvernos interrogantes, y entonces se complementa la teoría con la experimental. Hay realmente una interacción me imagino, de ida y vuelta entre los experimentales. Por ahí los experimentales encontrarán algún fenómeno particular y los teóricos tratan de interpretarlo o de aprovecharlo, digamos, desde el punto de vista de producir, no sé, algo más eficiente, más barato, más... Sí, efectivamente. Cuando a veces no lo podemos hacer nosotros, tenemos colaboraciones con las que la contraparte quizás hace el trabajo teórico y nosotros hacemos la parte experimental, pero ese cálculo teórico a veces nos confirma un supuesto, por lo que uno cree que este material es mejor o por el comportamiento que observa en la cinética, y ese dato teórico después nos permite pensar en un experimento que puede ser contundente, y todo eso junto nos... Sí, uno tiende a pensar por ahí que la teoría está más alejada de la aplicación, más alejada de la realidad. Como que el teórico uno está un poco más volando por algún lado, pero lo que vos decís es muy concreto, que por ahí el teórico o los que hacen análisis teórico encuentran propuestas, encuentran alternativas o ideas que después se pueden volcar a lo experimental y finalmente trabajar de una manera sinérgica entre las dos. Efectivamente. Los dos enfoques. Es que creo que no se puede trabajar aislado solo experimental, y que trabajar solo teoría
es como desaprovechar ambos recursos. Lo ideal es el trabajo conjunto y potenciarse, digamos. Una pregunta por ahí más pedestre. ¿Quién financia este proyecto? ¿De dónde salen los fondos para realizar estas investigaciones, ya sean las teóricas, los experimentales? Me imagino por ahí que deben haber investigaciones experimentales costosas. Sí. Bueno, hemos tenido financiamiento de distintas fuentes. Por supuesto, contamos con proyectos de la Universidad Nacional de Cuyo. La Comisión Nacional de Energía Atómica nos da todos los medios y la infraestructura y equipamiento. Y después hemos obtenido financiamiento del Ministerio de Ciencia y Técnica, y también tenemos un proyecto internacional, un proyecto Marie Curie, que nos permite hacer intercambios con, tenemos intercambios con España, Italia, Alemania y Grecia. Intercambios de personas. De personas, y en la temática estamos abordando, por ejemplo, cierta problemática asociada, por ejemplo, con la captura de dióxido de carbono y la conversión, y esto nos da financiamiento para cubrir los gastos no solo de los viajes, permitir las interacciones científicas, sino también cubrir gastos propios del proyecto, experimentales y todo. Exactamente, los gases, los reactivos, la computadora para hacer el cálculo. Y esto, bueno, enriquece realmente, porque es la forma, uno va a un grupo que es fuerte en otra cosa en la que uno no tiene esa misma experiencia. Sí, una complementariedad. Exactamente. Vamos a ir ahora un momentito nosotros a un corte en Científicamente, y enseguida seguimos charlando sobre este tema de hidrógeno, dióxido de carbono y de por qué te gustó la ciencia. Enseguida volvemos. Cuéntame, vos sos ingeniera química, ¿no es cierto? ¿A dónde estudiaste ingeniería química? Soy ingeniera química de la Universidad Nacional del Comahue y estudié en la ciudad de Neuquén. En Neuquén estudiaste. Y después, ¿cuál es tu relación con Bariloche? ¿Por qué estás acá en Bariloche? ¿Cómo es que viniste a parar al Instituto Balseiro? Bueno, era ayudante alumna en una cátedra en la Universidad del Comahue, y la jefa de cátedra tenía algún contacto acá con Bariloche y me sugirió hacer el trabajo final de carrera en... Me dijo, feliz coincidencia, menos mal. Bueno, de alguna manera lo que siempre me dice, estuvo bueno, pero me terminé yendo. Entonces... Claro, te desarraigaste también, pero ya has hecho toda tu vida acá, ya tenés tu familia acá, tus hijos, todo. Sí, me instalé en Bariloche, tuvimos algunas estadías, digamos, algunos intermedios. Desde el momento en que comencé la tesis doctoral a la actualidad tuve pasantías o estadías de varios años en el exterior, pero me radiqué en Bariloche. ¿Qué es una tesis doctoral? ¿Qué es un doctorado? ¿Por qué alguien habría de hacer un doctorado? Si le queremos contar a la gente, ¿para qué sirve un doctorado? Bueno, por un lado, creo que sirve para arraigar con una aplicación más clara muchos de los conceptos que uno estudia durante la carrera de grado. Creo que muchas de las cosas que estudié recién los asimilé o los digerí, por decir de alguna manera, en el doctorado. En el doctorado, aplicándolo a un problema concreto que uno estaba interesado en resolver. Es decir, es muy importante hacer el doctorado en una temática que a uno le guste, es decir, elegir un tema de investigación en el cual uno va a profundizar, y después eso te lleva a la necesidad también de tomar cursos que te den las herramientas ya más específicas, orientadas a esa problemática, ya sean técnicas experimentales o herramientas que te permitan abordar lo que querés. O sea, un doctor ya es capaz de proponer sus propios proyectos, conseguir el financiamiento, que no es un tema menor tampoco. Generan grupos de trabajo, además, porque también cuando alguien ya es doctor empieza a tomar otros becarios que están haciendo justamente sus doctorados, un sistema que funciona como una, no sé, con una continuidad pasando de generación en generación. Sí, yo creo que es muy bueno que durante la tesis doctoral el alumno de doctorado o el estudiante de doctorado esté inserto en un ámbito científico donde las interacciones sean abiertas, se enriquezcan, interactúe con otros estudiantes, con otros investigadores, no solo con su director o con el grupo de trabajo. Eso ayuda a estas estadías que yo mencioné antes, que durante la tesis uno pueda estar en el exterior, ir a un congreso. Todo eso enriquece, te va abriendo la cabeza, y cuando terminás la tesis se esperaría que ese doctor ya pueda proponer una línea de trabajo, pueda comenzar a escribir sus primeros proyectos, hacer los primeros pasos como la semilla del futuro investigador que va a ser. Exactamente. Vos sos investigadora, sos miembro de CONICET,
sos docente, o sea, docente de la UNCUYO en el Instituto Balseiro. ¿Cómo combinás los dos mundos de docencia y de investigación? Bueno, creo que en el Instituto Balseiro, que está inmerso en la Comisión Nacional de Energía Atómica y en el Centro Atómico Bariloche, se da una situación que favorece la actividad docente con la científica. Yo hice docencia antes estando en la Universidad del Comahue y un poco, no solo estaba geográficamente o localmente separado de mi trabajo de investigación, sino que era a veces más difícil poderlo como conectar, ¿no? Acá está todo junto, digamos. Está junto y yo creo que eso es muy bueno, lo potencia. Bueno, fue la idea original de Gaviola, en realidad, cuando pensó un poquito de cómo debería ser el instituto. Y creo que es real, porque uno puede, las prácticas de laboratorio que uno puede hacer en el dictado de la materia, está todo en el mismo contexto en donde el estudiante está tomando los cursos. Uno lo asocia con el proyecto propio de investigación. Cuando el estudiante te dice que está haciendo tal práctica de experimental o que ya tiene, si es un maestrando o un doctorando, tiene su tema, lo vas conectando, uno hace comentarios. Bueno, termina siendo, yo creo que esto es algo que se potencia y que se enriquece. Es muy positivo. Una pregunta, cambiando un poquito de tema. Vos sos una mujer científica. ¿Qué rol o cómo te has sentido vos? ¿Cómo te sentís? ¿Podés desarrollar tu trabajo? ¿Tenés limitaciones por ser mujer en la investigación? Contanos un poquito de tu experiencia, ¿cómo ha sido? Creo que no, que como investigadora no he sentido digamos, el ámbito ha sido propicio, no he tenido... Te han tratado como un par, digamos, sin... Siempre me sentí como un par en el ámbito, me sentí como uno más del conjunto de gente desarrollando actividades de investigación. El CONICET o la comisión, no sentí que el género me trajese un problema. Quizás en los primeros pasos de mi carrera, cuando empecé a estudiar ingeniería, sí, efectivamente, ahí creo que lo sentí, los profesores hacían comentarios, digamos, creo que han sido cosas que han ido evolucionando, quizás no están totalmente desarraigadas, sé que todavía persisten. Seguramente persisten, pero creo que ha cambiado bastante también eso. Sí, por eso quiero ser positiva y marcar que si bien todavía está latente, uno lo vivencia en algunas cosas de la actividad cotidiana, ha mejorado, eso es una cuestión social, hay una evolución que creo que es para mejor. Y por ejemplo, en el grupo de trabajo donde desarrollamos las actividades cotidianas hay un número importante de mujeres, que puedo decir que cuando yo llegué en el 92 en el Centro Atómico Bariloche no había tantas, es decir, también ha ido cambiando esto, que es la presencia femenina en el ámbito científico. En el ámbito científico, en el ámbito de investigación. Pero, por ejemplo, en el instituto, en las carreras, todavía las mujeres siguen siendo, en el número de estudiantes, minoritarias. Minoritarios, sí. Eso sigue siendo todavía, ha ido aumentando, pero no han llegado todavía a números equivalentes en las diversas carreras que se cursan acá. ¿En qué carrera estás vos dando y qué materia estás dando? Estoy en área ciencias y estoy dando en este momento una materia que se llama Química e Introducción a los Materiales. Química de Introducción a los Materiales. Introducción a los materiales. Muy bien. En el grupo de materiales, este es un grupo histórico de la Comisión de Energía Atómica y del Instituto Balseiro desde hace muchísimo tiempo, y también fue un poco uno de los grupos donde surge INVAP, por ejemplo, trabajando justamente en temas de materiales. En este grupo concretamente, o en el que vos estás inserta, ¿qué relación tiene con otros grupos de otros lugares del mundo? ¿Están en nivel de igualdad? ¿Están muy atrás, muy adelante? O sea, ¿hay una ciencia compartida a nivel mundial en la cual participen o no? ¿Cómo lo ves? Sí, yo pertenezco al Departamento Físico-Química de Materiales, tenemos nexos a nivel nacional y tenemos nexos a nivel internacional y también con empresas. Es decir, es un grupo bastante multidisciplinario. También con empresas. También con empresas. Es decir, no solo la Comisión de Energía Atómica, es decir, resolver problemas que puedan surgir dentro del ámbito de la comisión, hacemos trabajos para INVAP, pero algunos de los proyectos que tenemos, hay una empresa que va a ser, por ejemplo, la potencial receptora de los desarrollos que uno va o que podrían surgir del proyecto de investigación. En otras ocasiones lo que ocurre es que la empresa se acerca buscando resolver algún tipo de problema y entonces
se firma un acuerdo de transferencia de tecnología, bueno, los marcos legales que tenemos de la institución, tanto del CONICET como de la Comisión. Pero bueno, en este momento tenemos a nivel nacional contactos con Jujuy, aunque parezca mentira, con Tierra del Fuego, para ir a los dos extremos. Las dos puntas del país. Bien, con San Luis, con Córdoba, con Buenos Aires, con gente de Santa Fe. Y a nivel internacional, yo había mencionado algún grupo en Estados Unidos que hay estudiantes que han ido a realizar alguna pasantía como parte de su formación doctoral. También grupos en España, en Italia, en Alemania, en Grecia. En muchos lugares. Sí, espero no olvidarme de ninguno. ¿Y cómo lo ves desde el punto de vista del nivel, por ejemplo, de nuestros estudiantes o de nuestros estudiantes de doctorado, por ejemplo? ¿Están al nivel que hace falta para desenvolverse en el mundo? ¿Son ciudadanos del mundo hoy o no? Sí, van efectivamente a llevar adelante parte de su proyecto de investigación. En general son estudiantes de doctorado, alguna vez fue algún magistrando también, y puede trabajar sin ningún tipo de problema. Se inserta a llevar adelante mediciones. En general yo hago cosas experimentales, digamos, ninguno de mis alumnos hizo cálculos teóricos, pero otras personas del grupo que han ido a hacer cálculos teóricos se han insertado sin ningún tipo de problema. Tenemos un nivel competitivo, digamos, de pares, y de hecho muchas veces nos ocurre que los resultados, si uno los quiere publicar, hay que salir... Hay que salir rápido antes que publique el colega. Porque tenemos las contrapartes, por ejemplo, en Alemania o, por ejemplo, en Estados Unidos, que estamos haciendo cosas parecidas en conjunto y sabemos que, bueno, a veces uno puede terminar primero o avanzar más rápido que el otro y, bueno, son temas originales, digamos. Eso te permite la posibilidad de publicar algo original o no publicarlo, por ahí si llegas un poquito más tarde que un colega. Efectivamente. Pero en general vos lo que decís entonces es que el nivel es parejo, digamos, o que son realmente pares trabajando nuestros. Sí. Y de hecho, investigadores con investigadores del primer mundo, ¿sí? Sí, de hecho muchas veces lo que hacemos es complementarnos, porque quizás uno logró un desarrollo mejor, no sé, en el tipo de material y el otro lo logró en el diseño del reactor. Y entonces, si bien el reactor se podría acomodar al material, lo que tratamos de hacer es usar la experiencia de cada uno y acoplar las dos cosas, por ejemplo, no sé, en un tanque para almacenamiento de hidrógeno, por decir. Es un ejemplo. Buenísimo. Estamos llegando ya al final del programa, así que te agradecemos muchísimo este tiempo que nos has dedicado. Y bueno, gracias a ustedes. Te deseamos muchísimo éxito en tu trabajo. En este capítulo de Científicamente estuvimos con Fabiana Gennari. Ella es una investigadora que está trabajando y nos mostró cómo está desarrollando técnicas, materiales novedosos, materiales a nanoescala, a escala del tamaño de átomos, de moléculas, para poder almacenar hidrógeno, para poder almacenarlo de manera segura y utilizarlo como fuente de combustible para futuros vehículos, futuros móviles que funcionen, por ejemplo, con celdas de combustible. A su vez también esos materiales sirven, o ese estudio sirve para poder almacenar gases de efecto invernadero de manera estable. Realmente muy lindo el programa, viendo cómo la ciencia colabora para un ambiente cada vez mejor. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Científicamente.